Ya Joaquín Tornos avanzó al comienzo que entre nosotros habría muchas coincidencias. Yo creo que si de nosotros se tratara, aunque tengamos muchas discrepancias de detalle, nos pondríamos de acuerdo en todo muy pronto. Es evidente, y por eso mis compañeros así lo han sostenido, yo también lo sostengo, que es imprescindible una reforma de la Constitución. Esto no funciona. No funciona pues porque no puede funcionar, no nos engañemos. Yo tampoco le echo la culpa a los constituyentes del 78, no la tuvieron, hicieron lo que pudieron. En aquellos momentos probablemente hay mucha gente que ya no sabe de eso. Yo tenía 37 años entonces, pero hay mucha gente que ni había nacido y otros que no tenían uso de razón. Pero entonces el problema era muy serio. Acaba de morirse un señor que había gobernado como dictador este país 40 años y ninguno de los que entonces vivíamos, teníamos uso de razón, estábamos seguros de qué iba a pasar, teníamos miedo, eso es el consenso sale de ahí, no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Sabíamos algunas cosas, sabíamos que la sustitución de la dictadura por la democracia tenía que ir acompañada, que la restauración de la democracia tenía que ir acompañada de la descentralización. ¿Por qué? Pues porque la dictadura anterior había sido radicalmente centralista y por lo tanto con un movimiento de reacción inevitable la democracia tenía que ser descentralizadora. Estaba, por supuesto, el problema de Cataluña, el País Vasco y Galicia, que es un vagón arrastrado, que tuvieron poco, porque la República duró muy poco, una autonomía en la República. Y eso había que darle una salida. Pero no se le podía dar una salida exclusivamente para Cataluña y el País Vasco, porque había una demanda generalizada de autonomía. Recuerden ustedes que en todas las calles de todas las ciudades españolas se salió con una pancarta: libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Pero no se sabía cuánta intensidad tenía el deseo, la necesidad o la demanda de autonomía en cada sitio. Entonces, como no se sabía, y eso era el estado de la cuestión en ese momento, los constituyentes hicieron lo que pudieron, reconocieron el derecho a la autonomía de las provincias limítrofes con características históricas, etcétera, etcétera, para constituirse en comunidades autónomas y lo dejaron ahí. Y bueno, pues las comunidades llamadas históricas, no porque las demás no tengan historia, sino porque ciertamente tuvieron una autonomía reconocida, como Cataluña, el País Vasco y Cataluña, con ese eufemismo, dice, las que plebiscitaron en el pasado un estatuto de autonomía, esas iban a tener una autonomía que sí está definida en la Constitución, una autonomía política con un parlamento propio, etc. Pero de lo demás podía haber salido lo que ha salido o cualquier otra cosa distinta. Y por lo tanto, como no hay un modelo, no hubo un modelo en la Constitución, pues no hay reglas de funcionamiento de ese inexistente modelo. Y por eso ahora las cosas no funcionan. Ha salido esto con 17 comunidades autónomas, como podrían haber salido con 15, si nos damos un poco más prisa en redactar el informe de la Comisión de Expertos en mayo del 81. Y en lugar de acabarlo el día San Isidro, más o menos, pues lo hubiéramos acabado 10 días antes. Pues los de Cantabria y La Rioja no hubieran llegado con su estatuto corriendo a la ventanilla del Congreso de Diputados para presentar su estatuto. Entonces hubiera habido 15, o quién sabe, 16, porque Segovia costó mucho meterlo en Castilla y León, o León solo, que todavía se ven pintadas el León de León solo. Bueno, en fin, salió lo que salió esto. Pero esto, cualquier otra cosa que hubiera salido, no hubiera funcionado, porque no tenía reglas de funcionamiento. Y eso es lo que falta en el título octavo. Lo ha señalado Joaquín Tornos, lo ha señalado Santiago Machado, porque es evidente. Las normas del título octavo, salvo 2 o 3 artículos, son derecho histórico. Porque ese derecho a la autonomía de las provincias limítrofes, etcétera, ya se ha ejercido y los estatutos se han aprobado. Y todo lo demás que dice, pues salvo el 149 y el 157, que dice que la Hacienda será una ley orgánica, todo lo demás es historia del derecho. Por lo tanto, eso que vemos en una edición de la Constitución, llenos los artículos, no había que ponerlos vacíos. Y entonces nos daríamos cuenta hasta qué punto nos faltan reglas. Reglas para que funcione esto, repito, o cualquier otra cosa que hubiera salido allí. Y como faltan reglas de funcionamiento, pues no funciona bien. Hay una cosa que, bueno, está ahí
y en fin, como la autonomía se ha creído que era buena de por sí. Aquí en este país yo siempre lo digo, en este país llamado España el nacionalismo es un nacionalismo al revés. Normalmente en Europa los nacionalismos son de pobres, de regiones pobres, de Córcega o Bretaña, por ejemplo. Pero aquí el nacionalismo es de regiones ricas, de Cataluña y el País Vasco. Claro, como es de regiones ricas, dicen, si los ricos quieren autonomía, nosotros también. Bueno, ese es un poco lo que ha empujado todo este proceso de... Pero dice, demanda de autonomía. ¿El Estado está poco descentralizado? ¿Ese es el problema? Yo creo que no. El Estado hoy, el gasto público estatal, está en el 21% del gasto público total. El 37% es el gasto autonómico, el 29% es la seguridad social, y no hay más. Por eso, cuando en fin, se ha producido la bajamar y se han visto las rocas y los escollos y las marismas, lo que tapaba el agua del bienestar, pues ya había que hacer algo, pues no había con qué. Primero no había instrumentos porque no había reglas. Ya ha habido que modificar en 15 días el 135 de la Constitución porque inevitablemente había que dar una respuesta a eso. Pero es que tampoco el Estado podía ir muy lejos, porque recortar sí, pero del 21%, no de más, porque el Estado no tiene más que el 21% del gasto público total. O sea que poca descentralización no hay. Se podrá reclamar esto, aquello, lo demás allá, pero si nos ponemos a pensar seriamente en cómo está distribuido el poder público hoy, no se puede decir que no tengamos un grado de descentralización muy fuerte. El problema es, insisto, que nos faltan reglas para hacer funcionar eso, y hasta qué punto es cierto que faltan reglas y de que sin reglas no puede funcionar, que cuando, lo que decía antes, la crisis ha puesto de manifiesto que había que hacer algo, había que hacer recortes, había que ajustar la cifra de déficit, teníamos que ponernos en línea porque si no el Estado estaba a punto de quebrar, pues ha habido que modificar la Constitución para establecer esas reglas que en el texto del título octavo no las había. Ese es un poco el problema. Dice, bueno, es que no es momento de reformar la Constitución. Nunca habrá mejor momento que este. Porque cuando las aguas vuelvan a subir, y subirán, no sé si los brotes verdes en el 14 o en el 15 o en el 16, pero volveremos a recuperarnos de esta situación en la que nos encontramos. A nadie le importará nada este asunto del que estamos hablando ahora, pero los problemas de fondo seguirán existiendo y nos harán el mismo daño cuando el ciclo vuelva a ser un ciclo recesivo. Que esto se produce cada X años constantemente. Bueno, pues por eso digo que ahora es difícil, claro, se necesita consenso, por supuesto, pero que mejor momento que este no habrá nunca, porque ahora somos conscientes de lo que nos falta, de por qué las cosas no funcionan y de qué es lo que habría que hacer para que funcionaran. Podemos estar en desacuerdo en detalles, que si se tiene que llamar federal o se puede llamar Estados Autonomías, eso a mí me trae sin cuidado. Yo digo como Santiago Muñoz Machado, a mí me da igual, yo no tengo ningún respeto reverencial a las palabras, me da lo mismo. Estados federales, Argentina, que es un país que conozco bastante, es un Estado federal. Allí los Estados miembros se llaman provincias, pero bueno, para todo el que conozca un poco Argentina eso es una broma. Y Venezuela es un Estado federal. Con la Constitución bolivariana no sé porque no la he leído, pero con la anterior era un Estado federal, y es una broma, eso no hay Estado federal que valga. O sea que decir Estado federal y decir nada, a mí que me digan qué Estado federal y de qué forma, si va a ser Austria o va a ser los Estados Unidos o va a ser la República Federal de Alemania. Y entonces de lo que estaremos hablando, puesto que el principio ya no puede ser el que teóricamente sería el de un Estado federal, es decir, las 13 colonias norteamericanas que se unen y crean una unión más estrecha, como es lo que se plantearon los padres fundadores, como ya no puede ser eso, porque nosotros existimos ya desde mucho tiempo y tiene que ser una reconstrucción de un Estado unitario, pues me da lo mismo. De lo que hay que hablar es de qué competencias tiene quién y qué financiación tiene quién. De eso tenemos que hablar. Y cómo se resuelven los problemas comunes y, en definitiva, con qué instrumentos se asegura que toquemos todos la misma música cuando es imprescindible tocar esa música, que es lo que está pasando ahora. De eso es de lo que tenemos que hablar, y de todo lo demás un poco son, pues no sé, generalizaciones más o menos bonitas.
pero en definitiva, técnicas. Yo no voy a entrar a reseñar aquí qué competencias tenían que ser de unos de otros. Yo me fijo, por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn, ahí está, es bien sencillo. Se va uno a la embajada o al consulado de Alemania y le dan a uno un texto traducido de la Ley Fundamental de Bonn. Y ahí se verá cómo hay unas competencias propias de los Länder, unas competencias propias de la Federación y unas competencias concurrentes en las que los Länder pueden dictar leyes incluso, pero que cuando esté en juego la unidad, cuando esté en peligro la uniformidad de las condiciones de vida, que dice el texto de la ley fundamental, pues el legislador federal puede intervenir y desplaza al derecho de los Estados miembros. Y la financiación, por lo mismo, hay que decirlo en la Constitución, en eso también estamos de acuerdo los tres. Esto no puede, cómo se financian las comunidades autónomas es una cuestión que no puede quedar a expensas del resultado de unas elecciones. Dice, en aquella elección le faltaron 6 votos, me da igual PSOE que PP, le faltaron 6, 8 votos y alguien los tiene que poner y ese alguien vende los votos que falta en un sistema ad hoc de financiación que sirve hasta las próximas elecciones. Y además no estoy inventando nada, no puedo decir de memoria los años en que se hizo, pero la única, y esto es una opinión del actual gobernador del Banco de España cuando no lo era, en un estudio que escribió, por otra parte muy bien hecho. Dice, la única reforma de la financiación de las comunidades autónomas neutral fue la que se hizo en el año 2000, que es cuando se transfirieron a todas las comunidades autónomas las competencias en materia de educación y sanidad. Entonces, efectivamente, había que reformar el sistema porque las comunidades autónomas necesitaban más dinero para hacer frente a esas dos responsabilidades tan grandes. Todas las demás reformas, y me parece que han sido 5 o 6, todas se han hecho en función de los resultados electorales anteriores. Ya está, no es más que eso. Se ha repartido durante mucho tiempo lo que había, pero en la última, que la hizo el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, pues se repartió lo que no había. Claro, porque es que si no, no salían las cuentas y no podía haber acuerdo. Se repartió lo que no había. El resultado, ahí está. Y todo el mundo descontento, y siempre descontento. Pues no, señor, hágase. Es una simplificación lo que voy a decir, pero la ley, porque la cosa es un poco más complicada en la práctica, pero la Ley Fundamental de Bonn se dice que habrá impuestos de los Länder, impuestos federales, y los dos grandes impuestos, el IVA y la renta, pues se reparten al 50%. Y luego vendrá, tiene otros matices y otras cosas, pero la Constitución dice lo esencial de la financiación de los Länder y la financiación de la Federación. Aquí todo eso, repito, depende de los resultados de unas elecciones concretas. Lo del Senado, es una cosa que he visto, se ha referido a ello Joaquín Tornos, y lo he visto en el texto que he leído del informe, merece, en mi juicio, un comentario. Veo que en ese texto sus redactores han puesto mucho entusiasmo con el Bundesrat. Bueno, hasta donde yo sé, los alemanes están muy descontentos de cómo funciona un Senado, que en definitiva no es una cámara parlamentaria, es una cámara de funcionarios, donde los distintos Länder tienen un número de representantes y van allí, o bien los ministros de los Länder correspondientes o unos funcionarios a los que envían, y allí se entretienen en hacer sus intercambios con minorías de bloqueo, que yo no sabría reproducir aquí, pero que se producirían también por este ensayo de asignación de número de senadores que se hace en ese informe, donde, bueno, pues las provincias o las comunidades autónomas pequeñas y medias pues tendrían la mayoría. No sé si estarían muy contentos las comunidades autónomas más pobladas. Pero yo creo que hay dos modelos de Senado, no hay más, ese énfasis que se pone en una Cámara territorial que resuelva las cosas, o el Senado norteamericano, que nadie lo quiere, a ver si aquí hay alguien que quiera que 2 senadores por comunidad autónoma, lo mismo La Rioja que Cataluña, pero vamos, ni de broma, ¿eh? Y el otro, pues que no es una Cámara parlamentaria, que es un consejo de funcionarios que, repito, los alemanes están muy descontentos, lo que pasa es que todavía no han podido reformarlo. Yo no sé del Poder Judicial, es una cosa yo del Poder Judicial, eso de que no me parece federal esa reforma
que propugna ese informe, en la que finalizarían en los tribunales superiores de cada comunidad autónoma o de cada Estado miembro todos los pleitos, salvo el recurso de unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Eso sería que hacer que el derecho estatal esté a expensas o se decida por los tribunales de cada comunidad autónoma. El derecho federal no está nunca a expensa de los tribunales de los estados, sino de los propios tribunales federales. En la federación hay una línea de tribunales estatales y otra línea de tribunales federales, y cada uno entiende el derecho correspondiente. No sé, pero en fin, estos son pequeñeces. Yo creo que el tema donde está efectivamente es que hemos llegado a una situación que no debería de prolongarse así, porque no funciona y no puede funcionar. Yo creo que el Estado de las autonomías sigue teniendo una asistencia mayoritaria. Yo miro todos los meses los informes del CIS y más o menos los partidarios del Estado de las autonomías, con menos competencias, con más competencias las comunidades autónomas, o dejando las cosas como están, son mayoría todavía apreciable. Pero va creciendo porque la gente se enfada, claro, la gente en una situación de crisis como esta, bueno, cuando ve el desenfreno, el gasto, el derroche, etcétera, etcétera, pues bueno, siempre tira contra lo que hay, va creciendo el sentimiento contrario al Estado de las autonomías, a este Estado compuesto que hemos creado, que no funciona, en el que no se toca una sola música, sino que cada uno toca la suya, y es un desconcierto que conduce a la situación, en buena parte a la situación en la que estamos, pues va creciendo el sentimiento contrario. Yo creo, insisto, que el Estado de las autonomías, se le llame, como se le llame, que sigue teniendo asistencia, que merece la pena darle lo que inicialmente se le hubiera dado si el constituyente del 78 hubiera pensado en hacer este Estado que tenemos, que no lo pudo pensar, pero habría que darle reglas, unas reglas claras para que eviten esos conflictos continuos. Y luego, eso sí, hay una cosa que ni con reforma constitucional ni sin ella, ni con esta Constitución ni con ninguna, si no hay consenso y por lo tanto lealtad constitucional, pues no hacemos nada. Es decir, porque si no estamos mínimamente de acuerdo en lo fundamental, si no estamos dispuestos a ceder una parte de lo que nos gusta, porque el otro cederá otra parte y porque así encontraremos un punto de convergencia, si no estamos dispuestos a eso y a ser leales a lo que en definitiva lleguemos a aprobar, entonces no hay nada que hacer. Es lo que decía Quevedo, ¿no? Arrojar la cara importa, el espejo no hay por qué. O sea, la Constitución no es más que una norma. Nos puede resolver si creemos en ella, si apostamos por ella y si estamos decididos a seguir por la senda que ella marca. Pero si no estamos decididos, si no apostamos por ella, pues entonces no valdrá nada hacer ningún esfuerzo, ni modificar competencias, ni hacer estos arreglos, ni ponerlo bonito este artículo o el otro. Bueno, no, eso es así en general lo que quería decir. Un comentario sobre la simetría, aunque ya lo ha hecho Santiago Muñoz Machado. Yo no, eso de la simetría no creo. Vamos a ver, todos los que estamos aquí somos distintos, ¿no? Hemos nacido, tenemos una edad distinta, hemos nacido en un sitio diferente, muchos de nosotros, tenemos naturalmente una familia distinta, tenemos una trayectoria vital diferente y todos tenemos los mismos derechos, ¿sí o no? Bueno, pues eso. Es decir, aquí ese énfasis que se pone ahora en todos los sitios, que cada uno es de su pueblo, porque es que no es solo aquí en Cataluña, donde hay razones para decir nosotros somos otra cosa, hablamos otra lengua y tenemos una historia. Es que va uno a cualquier sitio y resulta que también ahí son de su pueblo y también están muy orgullosos de su identidad y están en perjuicio de su identidad. Bueno, pues vamos a ver, cada uno tiene una identidad, pero eso no quiere decir que tengamos que tener unos derechos ni un tratamiento distinto. Derechos los mismos y se hace nos ponemos de acuerdo en hacer una arquitectura que nos sirva a todos, punto. Y luego cada uno lo que dé de sí, que es lo que pasa en la vida, todos los mismos derechos, y cada uno tira en la vida por donde puede y llega hasta donde puede. Es decir, distintos en eso, pero iguales en el punto de partida, ese es el asunto. Bien, no lo sé, pero en cualquier caso, repito, esto son cuestiones menores. Si nosotros tres nos tuviéramos que poner de acuerdo, no tardaríamos mucho. En una tarde lo tendríamos resuelto y nos daría tiempo para ir al cine. El problema, claro, es que aquí juegan otro tipo de intereses y aquí fundamentalmente la racionalidad pues tiene un espacio pequeñito
en este escenario. En el escenario de la política juegan los intereses de las gentes que protagonizan la vida política. Y eso, ahí ya, ante eso, pues ya tenemos poco que decir. Pero en fin, no sé, algún día no sé qué tendrá que pasar para que nos demos cuenta o se den cuenta los responsables políticos de que algo hay que hacer, y de que hay que hacerlo ya, y que si no se hace pronto, pues pueden ponerse las cosas peor todavía. Yo pienso que ya habría llegado el momento, pero en fin, parece que todavía pues no lo piensan así los que mandan, que están esperando, al parecer, a que escampe, a que pare la tormenta y intentando que el barco no naufrague, que estuvo a punto de naufragar hace un año. Parece que ahora pues ya el barco navega un poco, empieza a navegar un poco mejor. Pero eso es todo, y eso es lo que explica esas otras reformas menores que intentan pues sustituir o suplantar a la reforma que habría que hacer y que yo creo que cualquiera que reflexione sobre el asunto entiende que hay que hacer. Bueno, y a partir de ahora pues discutimos lo que ustedes quieran. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por sus brillantes exposiciones y me gustaría, en primer lugar, hacer un poco de conclusión de lo que se ha expuesto aquí. Y tomando las palabras de Tomás Ramón Fernández, les requiero a los tres para que se pongan de acuerdo y nos aborden un texto que pueda servir de documento de consenso para los partidos políticos y ya sé que es una empresa pequeña, mínima, pero quizá a lo mejor a veces falta esto, documentos de expertos independientes que no siempre se les hace caso, y bueno, ahí está la prueba en el informe aquel de la Comisión de Expertos del año 81, que no siempre se les ha hecho caso de aquellas conclusiones, pero en todo caso sí que sería bueno que se empezaran a mantener esas posiciones de consenso. Yo creo que lo importante de estas tres posiciones de expertos es que, en primer lugar, se ha reflejado la necesidad de la reforma constitucional. En segundo lugar, se ha abordado un aspecto fundamental, que es el tema del principio de la lealtad constitucional, principio de la lealtad federal, en palabras de... Yo creo que un poco lo que ha faltado a lo largo de todo el desarrollo de la Constitución ha sido eso, el respeto al principio de la lealtad constitucional. Algunos, desde los estatutos de autonomía, han intentado modificar la Constitución y eso no está bien, y algunos pues se mantienen en posiciones inmovilistas y por no moverla, por no tocarla, pues la rosa es perfecta, pero las constituciones a veces hay que modificarlas. Y yo creo que también de posiciones inmovilistas se está, digamos que, empobreciendo el texto cuando no estropeándolo. Antes de abrir el debate, me gustaría recordar que los textos que han servido, digamos, de alcayata o de clavo para este debate, para esta mesa redonda, están a su disposición. En concreto, el texto que elaboró en su momento Tomás Ramón Fernández, lo tienen ahí a su disposición, e igualmente también el libro de Santiago Muñoz Machado, Informe sobre España, también pueden adquirirlo. Ahí está Enrique Abad, que se encargará de suministrárselo a aquellos interesados. Igualmente no disponemos en estos momentos del documento de la reforma constitucional federal, una reforma constitucional federal, pero la página de la Fundación Rafael de Campalans se encuentra a su disposición libremente, igual que la página de Fundación Transición Española también se encuentra a disposición el documento de un Estado débil rodeado por 17 estaditos, que es lo que era el título. Pues sin más, y sobre todo volviendo a agradecer la presencia de nuestros ilustres catedráticos de Derecho Administrativo, pues queda abierto un periodo de reflexión, un periodo de debate, y pues tiene usted la palabra.
Allí tenemos una primera palabra. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Gracias a Impulso Ciudadano por este debate, por esta conferencia tan interesante. He aprendido mucho de los tres ponentes, pero quería empezar por decir una cosa. La diré en catalán, luego la voy a traducir al castellano. Llibertat, amnistia, estatut d'autonomía y solidaridad a las demás poblas de España. No sé si en Madrid lo decían así. Lo que quiere decir que aquí los libros de historia que enseñan a los niños, eso de solidaridad con los pueblos de España lo han suprimido. Es una forma de cambiar la historia. Es una política normal de los independentistas y nacionalistas. Eso ya lo sabéis también en Madrid. Yo tenía una idea que el cáncer de esta Constitución era una cosa muy sencilla. Haber dejado que las autonomías tengan poder legislativo. Eso ha sido la perdición en este país, de lo que ha colmado a donde estamos llegando. Ha dicho Joaquín Tornos el tema de la asimetría. Sí, yo estoy de acuerdo. En Cataluña hay una cosa diferencial al resto de España, fundamental, que nadie lo dice, ni los políticos. Derecho civil catalán, señores. Aquí en Cataluña hay un derecho civil catalán que se aplica en los tribunales. Eso nadie lo dice. Y aquí se puede legislar sobre ese tema. En relación a Santiago Núñez Machado, ha hablado del inmovilismo. Sí, estoy de acuerdo. Esta clase política que tenemos, que no nos merecemos, como la ciudadanía, los movimientos como no nos representan, no la cambiemos, estos señores no van a cambiar nada, porque están viviendo de lo mismo y nunca van a cambiar. Y finalmente, y perdonar, el amigo Tomás Fernández Rodríguez ha dicho faltan reglas. No faltan reglas, es lo que ha dicho Pepe. Faltan lealtades. Aquí nadie ha sido leal con la Constitución ni con nadie más. Y perdonar, gracias. La pregunta era si realmente la Constitución ha ido porque tienen los parlamentos autonómicos poder legislativo. Esa es la pregunta, sencillamente. Yo contesto yo y luego, si quieren, mis compañeros. Yo no tengo mucha fe en las leyes, quizá porque llevo con ellas, en medio de ellas toda la vida. Hombre, la idea era, en su momento, en el año 81, cuando estábamos haciendo aquel informe, que los parlamentos autonómicos legislaran poco, que tuvieran una sesión, un periodo de sesiones muy reducido, porque se suponía que no hacía falta estar dictando leyes todos los días. Pero, amigo mío, les dieron el juguete y es una cosa que no... Yo voy a decir de cosas que sé, en las que no sé no me gusta meterme, pero desde que el Tribunal Constitucional hizo estallar la ley estatal del suelo, y la sentencia 20 de marzo del 97, bueno, ahora tenemos 17 leyes autonómicas. Bueno, pues anteayer salió en el boletín oficial otra de Aragón, pero si tenían una hace 3 años o 4, ya van 3 leyes de Aragón. Y se lee uno, si tiene uno paciencia u obligación, y se lee uno las leyes autonómicas y le parecen como una gota de agua, otra gota de agua. Solo varían en 3 o 4 ocurrencias que el que tiene la mano con el bolígrafo de escribir leyes en cada comunidad autónoma ha puesto ahí sus pequeñas vanías. Pero todo lo demás es igual. Entonces, amigo, pero no renuncia a nadie a hacer una ley. Quiero decir con esto que sí, leyes pues hacen mucho bulto, confunden, crean una maraña y tal, pero que en el fondo eso tiene muy poca virtud transformadora. Bueno, pero son así, son como niños, ¿no? Les gusta mucho eso de legislar, pero tienen mayor importancia. Sí, los hechos diferenciales son, en efecto, los más notorios son la lengua, donde la hay, la cultura, que no somos iguales en todas las partes del territorio, algunas estructuras administrativas que no están repetidas, por ejemplo, por no citar las estructuras locales intermedias de aquí, las diputaciones forales vascas no son un modelo, y el derecho civil foral en las regiones donde existe. Esto es evidente, que es distinto y podría en eso pasarse una diferenciación en esas circunstancias, pero es que ya esas diferenciaciones están consignadas en los estatutos, ahora hay que buscar otras. El problema es buscar otras que no sean esas, saber dónde están y que además no sean imitables, porque claro, el derecho civil catalán pues no lo van a rellevarse los andaluces, pero no es fácil seguir la misma historia. En cuanto al problema de la legislación, pues realmente sí, ese es uno de los problemas
que ha tenido en la formación del Estado de las Autonomías en España, pero en 1980 esto ya era absolutamente imparable, no ha sido así. Y es verdad que una vez que han tenido legislación, el problema no es la potestad, sino su uso. Es que realmente ha habido una tendencia imparable no a legislar, sino a hacerse con ordenamientos jurídicos tan completos como el del Estado, e incluso a incorporar a la legislación autonómica regulación estatal, confundiéndola. Yo pongo siempre como ejemplo la legislación de régimen local, que ahora se trata de modificar. Hasta hace poco sabíamos que la legislación local se componía de dos piezas, una la ley básica de 1985 y la legislación autonómica que se tiene que producir en ese marco. Bueno, pues las leyes autonómicas, la de este territorio entre otras, ha incorporado esa regulación y la ha convertido, la básica, y la ha convertido en normas propias. Y a ninguno de nosotros ahora, cuando tiene un pleito en el que tiene que invocar la ley de régimen local, se le ocurre citar la ley de 1985 en Cataluña o en Andalucía, porque allí hay una legislación de régimen local completa, ¿no? Bueno, eso es irregular, porque ha habido una absorción y una desfiguración o desnaturalización de la legislación básica, pero forma parte de los fenómenos consentidos que hacen que en conjunto pues estemos ante una situación pues, de un Estado que no observa, no es que no haya reglas, sino que además las pocas que hay no se siguen. Bueno, yo una breve consideración sobre un tema que yo he apuntado al final de mi intervención, porque como sabía que era el más complejo lo he querido dejar para el final, que era el tema de las asimetrías, y que ya me imaginaba que saldría y ya ha salido, ¿no? Yo creo que en el tema de las asimetrías, yo creo que se pueden diferenciar tres tipos de asimetrías, ¿no? Hay una asimetría que yo defino como la asimetría de llegada, ¿no? De la que hablaba el profesor Tomás Ramos Fernández. Todos somos iguales, pero todos somos distintos. Cuando ejercemos nuestros derechos, los ejercemos de manera distinta, ¿no? Esa es la que yo diría es la asimetría de llegada. ¿Sí? Podemos tener una misma, si tenemos leyes, capacidad legislativa, podemos hacer leyes distintas, ¿no? Por lo tanto, eso a nadie le extraña y a nadie le sorprende y a todo el mundo le parece bien, siempre que se parta del respeto de unas reglas comunes, ¿no? Es como los equipos de fútbol, todos juegan con las mismas reglas, pero cada equipo de fútbol utiliza una táctica distinta en función de los jugadores que tiene, ¿no? Bueno, esa es la asimetría de llegada, ¿no? No se discute. Después hay la asimetría que parte de realidades fácticas distintas, ¿no? Y que se reconocen, ¿no? Es evidente que debe haber un tratamiento distinto, por ejemplo, a la insularidad. No es lo mismo, ¿no? Una comunidad autónoma insular de una comunidad autónoma que no es insular, y las competencias serán distintas en aquellas comunidades autónomas que tienen costa respecto a aquellas que no tienen costa, o en hechos ya reconocidos, como es la lengua, el derecho civil, la cultura. Bien, esa tampoco nadie la discute. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Bueno, cuando se quiere reivindicar de alguna comunidad autónoma no, una cierta singularidad. Yo creo que soy una comunidad autónoma que, por razones que sean, ¿no?, reclama un cierto tratamiento singular, una cierta asimetría. Y ahí es donde está el problema. ¿Cuáles son? ¿Se pueden reconocer? Yo ahí la verdad es que reconozco que ese es un problema complejo, pero no por ello renuncio a que sea posible llevarlo al texto de la Constitución, algunas asimetrías limitadas, contenidas y establecidas en el texto de la Constitución, porque sí que reconozco que las comunidades autónomas, pues no todas son iguales, no todas tienen la misma voluntad política, etc. Y sin que ello, vuelvo a repetir lo que decía antes, debe verse necesariamente como un privilegio. Insisto, repito que pueden ser difícil, ¿no?, aquilatarlas, pero pongo solo un ejemplo, no sé si lo he dicho antes. Por ejemplo, la Administración de Justicia. Bueno, hay muchas comunidades autónomas que no tienen competencias de Administración de Justicia. Y hay algunas que las tienen y dicen que quieren renunciar a ellas, ¿no? O algunas que no las han asumido, como Murcia recientemente. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Si hay otras comunidades autónomas que sí lo desean, ¿por qué no pueden tenerlo? En materia de organización territorial, hombre, hay comunidades autónomas que quizás puedan tener un tratamiento distinto en cuanto a su organización territorial interna, ¿no? Porque creen que pueden tener un modelo de organización territorial distinto, porque, por ejemplo, el hecho de las provincias, pues por lo tanto, lo ven de una manera distinta. Bien, ya digo que de manera limitada, acotada, sobre algunas determinadas materias concretas, como podría ser justicia, como podría ser educación, como podría ser organización del territorio, podrían establecerse limitadamente algunos tratamientos asimétricos. Pero reconozco que es complejo el llegar a definirlo, ¿no? Pero no lo veo imposible. Hola, buenas tardes.
Yo tenía una pregunta para el señor Joaquín Tornos, porque ha habido una cosa que no he acabado de entender y quizá porque no soy catedrático de Derecho Administrativo y no lo entiendo. Pero, por ejemplo, si salimos de Barcelona, voy a hacer varias preguntas, pero breves, ¿eh? Si salimos de Barcelona hacia el norte, nos encontramos, por ejemplo, con Alella, y es un pueblo. Y seguimos un poco más y nos encontraremos a lo mejor con Premià o antes, no lo sé. Y luego con Vilassar, y es un pueblo, otro pueblo y otro pueblo. A ese conjunto de pueblos, ¿le podemos llamar pueblo de pueblos o lo llamaremos la comarca del Maresma? Yo creo que es una comarca, ¿no? Es una definición. Hay otras comarcas que pueden ser Osona, Barcelonés, etcétera, Baix Llobregat, y esto le llamamos una provincia, ¿no? Pero lo llamamos comarca de comarcas. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces yo no acabo de entender el concepto de nación de naciones. Yo no acabo de entenderlo. Porque o bien lo son las partes o bien lo es el todo. Pero las dos cosas al mismo tiempo no acabo de entenderlo. Entonces quería que me explicara a nivel administrativo cómo se puede casar una cosa con la otra. Porque a mí lo que me da la impresión es que lo que se quiere es vaciar de contenido a lo que es la nación española para aumentar el contenido de las naciones locales, por llamarlo de alguna manera, o de las naciones que lo componen. De hecho, es evidente que en los medios de comunicación catalanes se procura evitar a toda costa la utilización de los nombres nación, país, a lo que se refiere España y asimilarlo siempre a lo que es Cataluña. ¿No le parece una estrategia perfectamente definida por los medios de comunicación catalanes, las escuelas? Le puedo explicar ejemplos de libros de mis hijos en los que esto se masca a diario. No acabo de entender el concepto de nación de naciones. O lo es una cosa o lo es la otra. Perdone mi ignorancia, pero yo no lo acabo de entender. Gracias. Sí, gracias. A ver, el concepto de nación es un concepto sin duda complejo, ¿no? Es un concepto sin duda complejo que puede entenderse desde distintos enfoques, ¿no? Uno es el concepto de nación en el sentido político-jurídico, ¿no? Donde está la soberanía, y desde esta perspectiva, en un Estado como el Estado español o como la nación española, hay una única nación que es la que detenta la soberanía, porque tiene el poder jurídico y el poder constituyente, ¿no? Bien. Ahora, el concepto de nación también puede entenderse desde una perspectiva no político-jurídica, sino desde una perspectiva histórica, cultural, de sentimiento, ¿no? Una voluntad de pertenencia de una colectividad, lo cual no tiene por qué identificarse con la existencia de soberanía y con la existencia de un Estado. Desde esta perspectiva yo creo que Cataluña es una nación. Yo creo que Cataluña es una nación, desde la perspectiva histórica, cultural, tradicional. ¿Por qué? Porque los catalanes, la mayoría de los catalanes, creo, la mayoría de los catalanes, se identifican con una colectividad histórica, con una voluntad de mantener esa identidad en la historia y de perpetuarla en el futuro. Eso es una nación, que no es la nación político-jurídica. Bien, desde esta perspectiva, yo entiendo también que España es una nación, desde la perspectiva también cultural, tradicional, histórica, porque entiendo que los españoles, la mayoría, se sienten identificados con esa historia, con esa cultura, con esa voluntad de permanecer en el futuro unidos, ¿no? Desde esa perspectiva yo no veo inconveniente en hablar de que España es una nación de naciones, es una nación, dentro de la cual existen también en algunas partes otras identidades que tienen también esa voluntad de sentirse nación y de permanecer como tales en la historia. Dicho eso, eso no se debe traducir en entender que hay distintas soberanías. Desde el punto de vista político-jurídico hay una única nación. Pero eso le decía que la nación podemos entender que es un concepto polisémico, que tiene distintos sentidos y significados. Desde el sentido político-jurídico, una única nación. Desde el sentido cultural histórico pueden haber pluralidad de naciones que convivan dentro de una misma realidad. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los intervinientes su presencia aquí y manifestarle a los profesores Muñoz Machado y Fernández Rodríguez, así también como al profesor Tornos, sus palabras. Yo coincido, totalmente con lo expresado por los dos, digamos,
personas que están, digamos, a la izquierda en la mesa, y le tengo que agradecer a ellos dos que muchas veces unas personas como yo, tenemos una letra, tenemos en la cabeza ideas, pero cuando viene la música de las personas que saben letra y música, yo entonces con esa música hago mi canción. Y creo que ustedes han puesto en este tema pues música a la letra que yo tengo sobre lo que creo que debe ser la estructura, o cómo se debe modificar la Constitución, o cómo, en fin, podríamos de alguna manera salir de este momento tan complicado y tan... Entonces, una vez que he dicho eso a ustedes, repito, que le han puesto música a mis ideas, le quiero decir al señor Tornos varias cosas que una persona que vive en Cataluña desde hace muchísimos años ha experimentado ya hasta en fin, el hastío prácticamente. Mire, el señor Tornos, en su momento, ha dicho que sería bueno volver a la ilusión que despertó en todos en el año 78, cuando se redactó la Constitución, ¿no? Y había un ambiente excepcional. Bueno, ¿usted, señor Tornos, cree realmente que hoy en día los, digamos, políticos y militantes y simpatizantes de CiU, Esquerra Republicana y gran parte de PSC y de Izquierda Unida, en fin, o ya los partidos radicalizados de las CUP, ¿ustedes creen que están ilusionados por una nueva Constitución? O yo creo que manifiestan totalmente su posición por un Estado diferente. Ellos quieren estructura de Estados, ellos no quieren Constitución. O sea que decir que quieren Constitución, o sea, decir como usted dice que no, es imposible. Durante tanto tiempo se ha generado tal cantidad de mentiras, de demagogias, de tal, por los partidos que han dominado. No sé si usted es del PSC, pero realmente, que era nuestro gran paladín de libertad, digamos, prostituyó nuestro voto. El PSC prostituyó los votos que recibió durante muchos años, o sea, eso es claro, y nos tuvo engañados hasta hace poco. Ya se ha descubierto la careta y ya, por tanto, no tenemos que hacer. Bueno, entonces yo lo que le digo es eso de que usted ve en este momento en Cataluña, no es en otros lugares, una predisposición para reformar la Constitución. De verdad, sea sincero y vea usted un poco el entorno donde tenemos, y cuando uno ve los medios de comunicación públicos, que los domina, lógicamente, ¿quién los domina? Sabemos, el Partido Único de Cataluña, y veamos los subvencionados, que como son subvencionados, pues claro, digamos, tienen la voz de su amo. O sea, entonces aquí hablamos de La Vanguardia, hablamos de otros. Sinceramente, ¿usted cree que en Cataluña se está por esa posibilidad? Nada más. Bueno, vamos a ver. Yo cuando he dicho que sería bueno recuperar aquel clima de consenso, no sé si he dicho ilusión, pero bueno, de consenso, de compartición, ¿no?, en un proyecto común, etcétera, en 1978, lo decía como un desideratum. Yo no decía que en este momento viera que eso fuera posible. He dicho que en estos momentos veía muy difícil llegar a este acuerdo, pero que no por ello renunciaba a la intención de intentar crearlo, ¿no? De intentar crearlo y de hacer lo posible para que este acuerdo fuera posible, ¿no? Es que si no la situación pues es todavía mucho más dramática, ¿no? Es decir, mantengamos un poco la esperanza, ¿no?, en que la razón se vuelva a ir imponiendo, ¿no?, a que se recuperen aquellos viejos puentes y que a través del diálogo, de la negociación, etcétera, se vaya estableciendo, ¿no? Después usted hacía una crítica a que, bueno, los partidos políticos catalanes, muchos de ellos, no están por la labor. Bueno, pues evidentemente en estos momentos, pues, yo se lo reconozco, claro, evidentemente no están por la labor. La inmensa mayoría de partidos catalanes,
en fin, los partidos catalanes, algunos, ¿no? Parecen que no están claramente por la labor. Esquerra Republicana, buena parte de Convergencia, Unión Democrática no sabemos exactamente, Iniciativa, pues bueno, en fin, parece que tampoco, ¿no? Pero tampoco lo sabemos. Pero esa es una realidad. No lo vamos a negar, está ahí, y cada partido hace sus manifestaciones, sus declaraciones, ¿no? En fin, son muy libres de hacerlos, son muy libres de hacerlos, representan a sus votantes, ¿no? O algunos están perdiendo a sus votantes, pero bueno, en fin, cada uno es libre, cada partido, de seguir con su táctica, ¿no? Ahí no puedo decir nada, es una opción de cada uno de los partidos, ¿no? Yo lamento esa deriva que se está viviendo en Cataluña hacia esos posicionamientos radicales, ¿no? Porque yo no soy soberanista ni soy independentista. Yo no comparto, por tanto, estas posturas. Como no las comparto, pues intento criticarlas e intento poner sobre la mesa argumentos en contra y decir, y por eso, a ver, cuando usted ha atacado al PSC, yo no soy militante del PSC, soy simpatizante del PSC, no soy militante. Yo solo he militado en un partido político hace muchos años, la Federación Catalana del PSOE. La Federación Catalana del PSOE. Señor Friginet, Mercedes Aroz, hace muchos años. Luego lo dejé, para que quede claro, en fin. De todas maneras, yo creo, como soy del PSC, por lo tanto, yo creo de todas maneras hay que entender también un poco la postura, ¿no? Y cuando se redacta ese documento, decía el profesor Muñoz Machado, y tenía razón, y el profesor Tomás Ramón Fernández, el tema del nombre, federal, a mí tampoco es un tema que me preocupe, es un tema que me preocupe, y federalismos hay muchos, por lo tanto son las soluciones, las técnicas concretas. ¿Por qué el PSC habla en un documento de la idea federal? Porque yo creo que quiere poner de manifiesto, y lo he dicho yo, y se insiste en el principio de la lealtad federal, que lo que está surgiendo desde un partido de matriz catalana como es el PSC es un proyecto para el conjunto de España. Y por eso se insiste en la idea federal, porque se quiere la unidad a partir de la diversidad. Que no se diga que desde Cataluña no sale un proyecto para el conjunto del Estado español, sí que lo sale, o para el conjunto de la nación española, y no tengo ningún empacho en hablar de nación española. Desde el PSC sale un documento para el conjunto de la nación española, una propuesta que sale desde Cataluña para el conjunto de la ciudadanía española, y se intenta hacer un modelo que sea aceptado por todo el conjunto de los ciudadanos españoles. Y yo creo que eso debe reconocerse. El PSC no defiende un modelo nacionalista, soberanista, identitario, ni mucho menos. Está defendiendo otra cosa. Está defendiendo algo con técnicas concretas que pueda ser útil para el funcionamiento del conjunto del Estado. Creo que eso es importante, al menos reconocerlo, lo cual le genera también problemas internos y algunas críticas. Pero al menos la dirección actual está optando claramente por esa línea, ¿no? Entonces creo que es injusto hacer una crítica al PSC como que ha traicionado esos planteamientos, ¿no? Creo que es injusto hacer esa crítica de que ha traicionado esos planteamientos, quizás en algunos momentos. Bien, respondiendo a su pregunta concreta, veo yo que hay en estos momentos en Cataluña unas bases suficientes para poderse implicar buena parte de las fuerzas catalanas en una propuesta de reforma constitucional. No, claramente no, evidentemente, están en una deriva contraria. Pero precisamente por eso hay que hacer un esfuerzo para ofrecerles alternativas que puedan llevar, sé que es muy difícil, pero déjeme mantener la ilusión, que pueda llevar a parte de la sociedad catalana, no de los partidos políticos, pero sí de la sociedad catalana, de los ciudadanos catalanes, a optar por una oferta que se les hace de un modelo de reforma constitucional en sentido federal que desde Cataluña es una apuesta por la... Más que emplean los independentistas para llevar la independencia a Cataluña y al País Vasco. A ver, si me permite, federalismos hay de dos tipos. Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero así, a grandes rasgos, se diferencian normalmente dos tipos de federalismo, ¿no? El que se llama el federalismo de devolución y el federalismo de integración. Es verdad, hay federalismos que son de devolución, es decir, que desde una
desde una unidad se divide el poder entre sus miembros. Sería el caso, por ejemplo, de Alemania, o sería el federalismo hipotéticamente de España. La integración es aquel que parte de estados que son distintos y que se integra en una unidad, Norteamérica. Son dos modelos a grandes rasgos diferentes. Yo no creo, sinceramente, que se pueda decir que el federalismo sea un subterfugio para llegar a la independencia. Yo creo, sinceramente, que es todo lo contrario. Lo digo sinceramente. El federalismo, por esencia, es llevar a la unidad desde la diversidad. Reconocer que existe diversidad. Claro, si no reconocemos que existe diversidad de planteamientos distintos, entonces vayamos a un Estado unitario. Pero si reconocemos que hay planteamientos, sensibilidades distintas, la manera de reconducir eso a un gobierno que funcione es a través de técnicas de carácter federal, que pueden ser muchas, pero esas son las técnicas que yo creo que pueden salvar el funcionamiento del conjunto del Estado. Sí, brevemente. En primer lugar, creo que una buena parte del problema que tenemos ahora nace del sistema de financiación, y no tanto por el problema de la solidaridad, sino porque yo creo que el primer sistema de financiación se basó un poco en el principio de que el Estado se guardaba la llave de la caja, el control de los impuestos, y eso generó una falta de compromiso político, una falta de responsabilidad por parte de las autonomías, que se limitaban a gastar y a pedir más. Esto generó una dinámica en la que está en base del victimismo y estas cosas. Por tanto, lo más importante, creo yo, es el tema de la financiación. Fijar un sistema de competencias y una financiación que sea autónoma, y después dejar un amplio margen de autonomía para que haya una autonomía política. Yo no soy nada... A mí, la única unidad de mercado que hay que respetar, para mí, respeto que otras personas aquí piensen distinto, es la unidad de mercado de la Unión Europea. Y dentro de este marco no veo qué problema hay en que haya diferentes niveles de impuestos sobre la renta, de otros impuestos, dentro de la comunidad autónoma catalana o de la de País Vasco o otras, como pasa en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que el origen del problema es el sistema de financiación, y que el sistema de financiación es lo esencial para resolver la cuestión. Después, Tomás Ramón habrá visto que aquí la preocupación nuestra, la preocupación en Cataluña, no es que funcione mejor el Estado, las autonomías, el gasto, las duplicidades. Aquí tenemos un problema político brutal, ¿no?, que divide la sociedad, que genera tensiones, que es el tema del planteamiento independentista y todo lo que ello conlleva. Entonces, el debate de la estructura territorial es un debate paralelo, que es verdad que una parte de la sociedad catalana no quiere abordar porque está en el independentismo, pero que yo creo, en contra de algunas opiniones de las personas que están aquí, que conozco y que sé su sensibilidad, es esencial para dar una salida constructiva y, digamos, y evitar una confrontación de final muy difícil. Es decir, la apuesta por una unidad en la diversidad, una, llamémosle federal o como queramos, en el que haya un acomodo y una salida, y dar una salida a la actual situación, una salida política a la actual situación, que está vinculada a la reforma constitucional, es esencial en su momento para evitar, pues, sinceramente, que las posiciones que no están de acuerdo con la independencia queden marginadas simplemente a un rincón de la sociedad catalana, con todos los respetos, minoritario, y que conste que yo me identifico con ellos, pero en la vida hay que saber sumar, y en estos momentos lo esencial políticamente en Cataluña es la suma de los que no somos independentistas. Yo diría que no somos nacionalistas. Yo he dicho muchas veces que yo en el año 45, si las tropas británicas o aliadas hubieran entrado en Barcelona, hubiera hecho independentista, porque francamente no me siento especialmente nacionalista de nada. Pero hoy en día creo que el interés de mis hijos, el interés de los catalanes, es permanecer en un país unido, dentro de una Europa unida, y evitar conflictos, evitar otras cosas. Por tanto, sí que creo que es imprescindible que el debate de reforma constitucional lo insertemos en el debate político catalán, aunque, insisto, en que sé que para muchos no es la solución, pero sí que es el poder sumar una franja imprescindible de catalanes que de otra manera acabarán en manos del nacionalismo independentista. Hemos tenido efectivamente una Constitución que nos ha proporcionado paz y prosperidad como ninguna otra en nuestra atormentada historia constitucional. Ese consenso se ha agotado y ahora es el momento de elaborar un nuevo proyecto
no total, pero un nuevo proyecto de estructura de Estado y ofrecérselo a los españoles para que todos ellos, enfrentados con esa realidad, pues voten si lo quieren. Y yo creo que ahí efectivamente es donde también esa franja que dice usted tendrá ocasión de manifestarse. Yo, naturalmente, yo no soy nadie en este asunto. Yo veo que el gobierno, que tiene mayoría absoluta, este gobierno, pues está, lo he comentado antes con los amigos que me acompañan, pues bueno, el presidente del gobierno es partidario de estar ahí agarrado a la caña del timón evitando que el barco naufrague. Eso es, y de lo demás de hablar de reforma de la Constitución, nada. A mí, el cuerpo me pediría otra cosa. Cuando veo que aquí hay gente, en fin, que está ganando terreno en ese aspecto y tal, yo ofrecería al conjunto de los españoles, por supuesto también entre ellos los catalanes, un nuevo proyecto que contara con una mayoría importante que pudiera contar con una mayoría importante de la población, que apostara por eso, porque si no ponemos nada frente a las ofertas que pueden hacer de independentismo otros, pues bueno, no hay más que confrontación, no habrá más que confrontación, ¿eh? O sea que yo soy partidario de la reforma constitucional, no solo por esas cosas que he dicho antes, de que el título octavo no tiene reglas, que está vacío y que no sé qué, y que esto no funciona. No, yo sería partidario de eso, porque en algún momento hay que levantar el estandarte de una reforma constitucional, de un nuevo proyecto susceptible de recabar la adhesión de una mayoría importante de la población, de los 45 millones de personas que viven en este país, pues y liderar eso, para salir de esta situación. Si efectivamente no se le ofrece, no solo a la sociedad catalana, sino al conjunto de la sociedad española, no se le ofrece nada y estamos únicamente a la defensiva, pues llegará un momento en que no habrá más posibilidad que la confrontación, y eso no me parece que sea una salida. O sea, sí. Que sí. Yo me sumo totalmente a lo que se ha dicho por quien ha intervenido y por el profesor Tomás Ramón Fernández. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, un poco esa es la idea, ¿no? Es decir, ofrecer en estos momentos una alternativa que pueda unir una serie de voluntades en una reforma constitucional que permita avanzar en una mejora del funcionamiento del conjunto del Estado en su totalidad. Insisto, esa es la idea, a lo mejor totalmente equivocada, pero al menos esa es la idea que estaba detrás del documento que elaboró la Fundación Campalans. Ofrecer eso, y como he dicho antes, y por eso se dice federal, para que se vea que es una oferta al conjunto del Estado español, al conjunto de los ciudadanos de España, ¿no? Y que pueda servir, como otros documentos muchos más, para iniciar ese debate que pueda llevar al acuerdo de la mayoría de personas posibles, ¿no? Luego hay otro tema, yo quisiera decir algo también respecto a la primera cuestión que ha planteado usted, lo de la financiación. Naturalmente, pues los españoles que vivíamos en la transición y que teníamos oportunidad de intervenir allí de un modo u otro, pues éramos muy ingenuos, ¿no? No teníamos de la democracia, no sabíamos más que lo que habíamos leído en los libros, porque no teníamos experiencia, eran muy mayores los que habían vivido la República. Y poco más, y bien poco tiempo, porque la Constitución del 76 se acaba con Primo de Rivera, o sea que realmente no sabíamos nada más que lo que habíamos leído en los libros. Y éramos muy ingenuos. Yo era muy jacobino, ¿eh? A mí me parecía tremendo que no pagáramos todos los mismos impuestos, ¿eh? ¿Y de por qué vamos a pagar distinto? ¿Y por qué vamos a...? Pues sí, yo ahora me arrepiento de eso. Claro, hemos hecho un Estado en el que el Estado stricto sensu se ha quedado con el palo, nada más, con los impuestos, es decir, es el que saca el dinero a los ciudadanos, y con la policía, que es la que pega los golpes, ¿eh? Y todo lo demás se ha quedado en las comunidades autónomas, que solo tienen que pedir, reclamar o exigir, como lo quiere usted decir, que el Estado dé y que el Estado dé y que el Estado dé. Y hemos llegado a un Estado que ya tiene poco que dar, porque es solo un 20%. ¿Eh? Bueno, pues eso es un error. Yo comprendo que es un error. Aquí, el que quiera peces, como dice el refrán, que se moja el culo. Es decir, el que quiera más poderes, más competencias, más lo que sea, que pida más a sus ciudadanos, que tenga la responsabilidad de salir en las elecciones, de decir, nosotros queremos hacer esto, aquesto y esto, y por lo tanto necesitamos esto. A ver quién sale.
Porque es que hemos hecho una cosa que es muy barata, solo pedir al Estado más. Y como el Estado, de alguna manera, este es un Estado compuesto, que sale de un Estado unitario. Un Estado unitario, coño, la situación inmediata era la dictadura, el franquismo. Tiene todavía, el Estado central tiene la mala imagen de entonces, y la autonomía tiene lo bueno, ¿eh? Con lo cual, el que reclama, me da igual desde aquí o desde Andalucía, lo que sea, reclama al Estado, que es el malo y que no da, ¿eh? No pida usted, ¿eh? Pues que se puedan poner recargos autonómicos de los impuestos estatal, todo el mundo lo que quiera. A mí como si ponen otro 50% más, ¿eh? Y se llevan el 100% en el impuesto a la renta, que cada uno dé la cara. Eso es lo que hemos hecho mal, una de las cosas que hemos hecho mal. Y una de las cosas que convendría rectificar. Esto no es problema ni de más autonomía ni de menos, es de responsabilidad de cada cual. Porque aquí hablar es muy barato. Sí, no, yo querría decir que una prueba palpable de que las comunidades autónomas pues, son un poco asimétricas es decirle al profesor, recordarle al profesor Tomás Ramón Fernández que en algunas comunidades autónomas sí queremos policía. Es decir, y verdaderamente, y es lógico que desarrollemos algunas actividades diferentes. Pero una de las cosas que a mí me preocupan, y es la pregunta que hago a los dos ponentes, es decir, las competencias exclusivas en esta reforma constitucional que se haga, sea de un Estado federal o de un Estado como sea. Es decir, es evidente que es necesaria una reforma constitucional. Si conseguimos hacer una reforma constitucional, un poco, si estas competencias exclusivas no pueden causar un perjuicio de desigualdades entre los ciudadanos españoles. Es decir, es evidente que un tema sensible aquí en Cataluña es el derecho es la lengua, es un hecho diferencial, uno de los hechos diferenciales propios de nuestra comunidad autónoma. Si se legisla exclusivamente sobre la lengua y es una competencia exclusiva, no puede crear esa legislación y ejecución exclusiva, por ejemplo, en enseñanza o en las relaciones con las administraciones, unas desigualdades con el resto de los ciudadanos españoles. Y esta era una de las preguntas que querría hacer. Me parece que este señor también tenía que preguntar alguna cosa, ¿no? No, iba a añadir una pizca a lo que has dicho antes, que el PSC a nivel social es identitarista y a nivel legal también, con la lengua. Y después, por otra parte, me gustaría, no sé, una reflexión, aunque sea una mica boirosa, ¿qué es eso de sentirse pueblo? En el Pleistoceno, 50 kilómetros cuadrados era un estado. A estas alturas es tan importante ser nación, ahora el derecho a decir que del Ebro no pases, y además que me lo diga la izquierda, o gente que se dice izquierda, yo me quedo fascinado. Me gustaría que vosotros, que sabéis un montoncísimo más que yo, no sé, esa reflexión que me fascina, no en el sentido positivo, claramente, gente que se está diciendo de izquierdas, vamos a decidir de hacer una raya ahí en el Ebro, y se llaman de izquierdas. Lo siento. Pasamos ya a la pregunta y después contestáis. Me pondré de pie y no utilizaré el aparato. Supongo que ustedes me oyen, ¿verdad? ¿Me oyen? Sí, sí. Bien. El profesor Muñoz Machado... Lo digo porque procure ser breve porque quedan 5 palabras todavía y me gustaría que pudieran intervenir. Sí, no, pero... Bueno. Utilicé lo que quiera, pero brevemente. Vale. El profesor Muñoz Machado nos ha planteado en su libro, en su informe, un problema muy serio que tenemos que dirimir los ciudadanos. Nos dice, o repensamos el Estado, lo que quiere decir que vamos hacia el camino de la reforma, o bien destruimos el Estado y sobre sus ruinas, a modo de ave fénix, reconstruimos con la nueva Constitución uno nuevo. Pero cualquiera que sea el camino que se escoja, yo creo que lo procedente sería desechar de la nueva Constitución o de la nueva reforma todo aquello que no ha funcionado. No ha funcionado la división de poderes, no ha funcionado la sociedad subvencionada, no ha funcionado el sistema electoral. Hay una serie de lacras que otra cosa es la partitocracia exagerada. Todo esto se añade a esto que pone aquí en el título de la pantalla, que es la estructura territorial, tras la cual está
está en el artículo 8 de la Constitución. Hay una ley fisiológica que dice, que la función hace el órgano. Y eso es lo que han hecho los nacionalistas y sucedáneos. Han pedido funciones, competencias, para el calor de esas funciones y competencias, crear nuevos órganos. Y hemos llegado a una hipertrofia del Estado exagerada. Hipertrofia que tiene unas consecuencias. La primera consecuencia es que hay que dotar esos cargos que se han creado, muchas veces artificiales y duplicados, y eso nos ha llevado a crear un subsistema clientelar, que han creado ciertas autonomías. Luego, se puede decir que las autonomías, tal y como están funcionando, son un enemigo frente al estado de bienestar. Tendremos que exigir o autonomía o estado de bienestar, porque las autonomías no las podemos permitir porque son muy costosas. Entonces, la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es la siguiente. ¿Creen ustedes que los mismos que están disfrutando actualmente de privilegios, que son en buena medida destinatarios de la Constitución, van a hacerse el harakiri, como hicieron las Cortes franquistas? ¿Van a crear un sistema democrático en el que impere la libertad, que impere la solidaridad y la igualdad? Yo creo que no. No obstante, me gustaría que ustedes... Yo estoy en buena parte de acuerdo con usted. Creo, de todas maneras, que el estado del bienestar y el estado de las autonomías pueden ser compatibles. Yo en lo que estoy, por intentar ser realista, y ya es bastante, me parece, es en que el estado de las autonomías hay que reformarlo, que así no puede seguir, que necesita pues una reforma en profundidad. Y cuando eso ocurra, si se hace, pues hombre, funcionará razonablemente, será un poco más caro que un Estado unitario, centralizado, probablemente. Pero, en fin, si con eso estamos más a gusto, pues yo eso lo daría por bueno. Ahora, que si van a aceptar los políticos o no, hacerse la harakiri, como se lo hicieron ciertamente, y habrá que agradecérselo a los procuradores en cortes del franquismo, que efectivamente se lo hicieron en público, pues no lo sé. Pero para eso estamos nosotros, para exigirles algo. Este es nuestro papel también. De alguna manera, hoy por hoy, los ciudadanos somos presos de los gobernantes. Son unas listas cerradas y bloqueadas, donde, bueno, ponen un elefante número 3 por Barcelona y sale seguro, sale seguro. Y así sucesivamente. No podemos decir nada. Lo único que podemos es cada 4 años, pues votar a la oferta que nos hagan. Esto es como ir a un restaurante y dice, bueno, hay filete empanado, tortilla y sardinas asadas. Y dice, pues no me gusta ninguna de las 3 cosas. Pues no comes, ¿no? Esa es la cuestión. Porque aquí el sistema electoral da poco margen. Bueno, pues, ¿qué se puede hacer para reformar esta y otras muchas cosas? Pues lo que está en nuestras manos como ciudadanos es hacer este tipo de cosas, ir creando opinión. Bueno, es de esperar que, bueno, que poco a poco, pues si nos lo proponemos, pues vayamos haciendo y alcancemos una cierta masa crítica que les obligue a los partidos a reaccionar. No se me ocurre otra cosa, pero vamos. Bueno, contestamos un poco las 3 preguntas. En relación a la última intervención, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Fernández. Después lo de sentirse pueblo, ¿no? Sentirse colectividad. Mire, esto es una cosa de sentimientos. No se puede hacer nada contra esto, ¿no? Hay quien tiene ese sentimiento y hay quien no lo tendrá. Hay quien tiene ese sentimiento y hay quien no lo tendrá. Lo que sí uno únicamente puede hacer es tratar de constatar, ¿no?, si una colectividad determinada tiene mayoritariamente ese sentimiento de identidad. Bueno, pues yo creo que aquí en Cataluña, como he dicho, existe. Si me pregunta a mí, yo no tengo ese sentimiento tan exacerbado, o lo tengo en una red menor, ¿no? Si es de izquierdas, yo creo que no, fundamentalmente. Es decir, yo creo que en principio, ¿no?, la gente de izquierdas más bien tenía un principio de solidaridad a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Y yo eso lo sigo teniendo, sintiendo y compartiendo. Por lo tanto, yo por eso no comparto ese sentimiento identitario, ¿no? Es decir, de limitar que, en fin, me he de preocupar, ¿no?, de mi gente, ¿no? Yo tengo familia aragonesa, ¿no? Y cuando voy a verlos, pues los veo y son tan iguales como yo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no han de tener los mismos derechos, ni he de preocuparme por sus intereses? Pues claro que sí, que lo siento, ¿no? O sea, ahora, contra eso, oiga, la realidad después es la realidad. Contra los sentimientos de las personas,
Eso ya no es un tema jurídico, ¿no? Es decir, y perdón, no, y acabo, ha planteado un tema, en fin, que no se puede abordar ahora ya, ¿no? El tema de la legislación sobre la lengua, ¿no? Es decir, bueno, el tema complejísimo, ¿no? Es un tema complejísimo, yo creo que aquí yo simplemente diría dos cosas, ¿no? Es decir, es importante la legislación sobre la lengua y después es importante cumplirla, es decir, hacer buenas leyes y después que se cumplan, porque yo diría que la legislación no es mala, la cosa es después cómo se aplica. Me llamo José Ramón Vélez, tengo una pequeña pregunta. ¿Por qué esta fascinación por el modelo alemán o modelos nórdicos, germánicos, cuando todo está inventado en Francia? ¿Por qué nunca se hace referencia al modelo francés, que aparentemente funciona? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por sus exposiciones. Mi pregunta para el profesor Tornos. Me interesa mucho la diferenciación que ha hecho usted entre nación, Estado y nación cultural. Pero yo le pregunto, pues es que en Cataluña hay dos naciones culturales y bastante revueltas, porque el 53% es de habla española o castellana, como quiera llamarle. Y aquí se bailan sevillanas, se cantan, se toma gazpacho, es decir, hay una mezcla de culturas que no quieren admitir. Y esto es muy preocupante, porque usted ha hablado también de sentimientos, pero mire usted, los sentimientos se educan. Y a través de la escuela está surgiendo un sentimiento antiespañol muy preocupante. Esa es una pregunta para usted, a ver qué posibilidades hay de respetar los sentimientos de todos, y no solo los sentimientos, sino los derechos. Y esta es la pregunta para el profesor Tomás Ramón Fernández, que hace mucho tiempo que nos conocemos. Soy Carmen Leal. Bien, ¿usted cree que en la posible reforma de la Constitución podría ser que las competencias en educación volviesen al Estado, respetando la lengua de las distintas comunidades autónomas, pero para que todos estudiasen los mismos contenidos en toda España, porque en estos momentos tenemos 17 sistemas educativos y no tiene nada que ver lo que se estudia en Sevilla con lo que se estudia en Madrid, con lo que se estudia en Bilbao, con lo que se dice aquí, no digamos nada de la historia. Muchas gracias. Si quiere ya pregunten y ya... No, es que además voy a incidir en lo mismo que Carmen Leal, porque ya casi me ha quitado la... Bueno, yo quería haber agradecido la presencia del profesor Tomás Ramón Fernández y del profesor Muñoz Machado, porque yo hace años preparé unas oposiciones con textos suyos y me ha encantado conocerlos en esta ocasión. Bueno, evidentemente en Cataluña tenemos un problema tremendo, que es un problema tremendo para el Estado. Pero también hay otro problema tremendo, que es la concurrencia. Ante el nivel de esta conferencia no hay nada más que ver el interés que ha despertado. Esto tenía que estar, dada la problemática que hay en Cataluña, a rebosar. Y no esta aula, sino una aula mucho más grande. Pero mira, porque me extraña, porque yo he sido profesor de la Politécnica, en la Escuela de Caminos, y a veces se han tratado problemas de tipo técnico gravísimos como el del agua, y éramos 5. O sea, con una mesa saturada de especialistas internacionales. O sea, que tenemos el país que tenemos. Sin embargo, hay otro tipo de exposiciones, como la que ayer tuvimos ocasión de oír, por pura casualidad, a unos compañeros de la Asamblea de Cataluña, de un nivel paupérrimo, de un nivel intelectual paupérrimo, saturada de mentiras, porque yo soy un especialista en infraestructuras, y estaban contando unas mentiras sobre infraestructuras reales, una conferencia preparada para dar por los distintos vecinos de Barcelona. Bueno, efectivamente yo creo que una de las claves, puede que sea la financiación, es cierto, pero la clave de todo es un proyecto de deslealtad inicial, concebido por una serie de señores que se hicieron con el poder y a los que se les dio una herramienta fundamental como el sistema educativo, de lo que voy a contar una anécdota, porque yo hice un curso en la Escuela de Administración Nacional Francesa, en la ENA, en la famosa ENA, y nos dio una charla
el que había sido director general del sistema educativo francés, que nos comentó que era la segunda organización del mundo después del Ejército Rojo, el de entonces, y este señor se reía de los españoles, porque decía que no entendía que el Estado, con el puño cerrado, decía, hubiera regalado el sistema educativo a las comunidades autónomas. Con eso está dicho todo. La élite funcionarial francesa se reía y se ríe de nosotros, porque hemos sentado las bases de esta desigualdad. Y finalmente terminaba con una cosa. Ante este proyecto, que pudiera ser ilusionante para todos los españoles, hombre, no se ha hablado de un posible mapa autonómico, porque yo trabajo en temas de infraestructura y económicos. Lo que no puede ser es que se mantenga el mapa autonómico. El mapa, no digo que no haya autonomías, pero el mapa es económicamente irracional. Queda poco espacio para la racionalidad, pero yo creo que al menos se debería introducir, uno de ellos, el sistema educativo, y el otro, un nuevo mapa autonómico. Es irracional, comunidades autónomas uniprovinciales, salvo las insulares. Le invito a que el señor que haga la pregunta. La pregunta, no la exposición, la pregunta. No, la pregunta, no tengo una exposición, simplemente incidir que lo tenía pensado del desarrollo constitucional que desliga el profesor Joaquín Tornos de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Si en el Estatuto de Autonomía, como ha dicho Carlos Meleán y han dicho otros, tenemos un sentimiento en la población, si la nacionalidad no sería en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de nuestra comunidad, definido como nacionalidad de nacionalidades, ¿no? Para descentralizar la autonomía a la población real, y no un artilugio para imponer la oligarquía política catalana sus condiciones y suprimir derechos. Y otra cuestión, si en el principio de suficiencia financiera, que también está por aquí, si el IVA que recauda la producción catalana de toda la industria se quedaría donde se paga y no se recauda y se la quedan en la autonomía. Muy bien, muchas gracias. Recuerdo, porque ha habido muchas intervenciones, queda por responder y acabamos con esto. ¿Qué pasa con Francia? ¿Qué pasa con las comunidades culturales en Cataluña? ¿Qué pasa con la devolución de las competencias educativas? ¿Y qué pasa con el mapa autonómico? Yo lo de Francia, bueno, para nosotros administrativistas, lo de Francia es nuestro modelo histórico, o sea que para nosotros, en cuanto a nuestra disciplina, eso es evidente. Yo no tengo particular fascinación por lo de Alemania, pero si estamos hablando de un Estado compuesto, o de un Estado federal, o de un Estado de las autonomías, y si hablo de Estado federal, digo, ahí está la ley fundamental de Bonn, ahí está Alemania, que funciona bastante bien, que es la mayor potencia económica europea, pues bueno, ¿por qué vamos a ir más lejos a copiar lo del federalismo? Pero no es lo único, ¿no? Pero yo el tema francés lo tengo claro. Yo como español tengo un complejo de amor-odio con los franceses, como casi todos nosotros, pero digo que en mi disciplina, pues que es una cosa perfectamente asumida. Y no sé qué otra cosa. ¿Comunidades culturales? Comunidades culturales es una cosa tremenda, ¿no? Recuperar lo de la educación, yo no sé si es posible, o sea, Comunidades culturales, lo de Bélgica, el ejemplo de Bélgica es tremendo. Solo nos faltaba organizar aquí unas comunidades culturales que en materia de lengua y enseñanza legislan, bueno, es decir, allí en Bélgica los diputados que juran en francés, en flamenco o en alemán forman dentro del Parlamento la comunidad francófona, flamenca o alemana. Y esos son los que legislan en enseñanza en educación. Disparate. Hay de todo. Todavía no estamos tan mal como en Bélgica. Hay que relativizar un poco. El mapa autonómico, sí, yo creo que el mapa autonómico, sí, yo lo he dicho ahí. Cuando yo escribí esa cosa, pues me lo planteé. ¿Digo algo o no digo algo? ¿Me meto en este charco? Bueno, pero me parecía un poco falso decir el número de las comunidades autónomas es excesivo. 17 comunidades autónomas en España, cuando Alemania tiene el doble población, tiene 16 Länder, es un disparate. Y además en Alemania están pensando en reducirlo a 10. Y no es por razones históricas, porque en el espacio de la Alemania actual hubo 39 principados independientes, es decir, que no hay por dónde cogerlo. Pero, si digo eso así en términos generales, me dirán que lo lean. Diga usted cuáles, ¿no?
he hecho ese ensayo, yo le he dicho. Bueno, es igual, ese cualquier otro, no es. Yo creo que también es una cosa que hay que relativizarla. Efectivamente, no es funcional que haya 2 comunidades autónomas que tienen menos población que 12 capitales de provincia españolas. Eso no tiene sentido. Y las comunidades autónomas uniprovinciales, pues salvo Navarra, no tienes, y Baleares y Canarias, no tiene sentido. Canarias no es uniprovincial, es biprovincial, porque se hizo por Primo de Rivera 2 provincias, pues estaban siempre peleados. Esto es la risa. Si mira uno la historia, en Canarias mandaban de Gran Canaria y de Tenerife, cuando había un pronunciamiento del siglo XIX, fletaban un barco en cada isla a ver quién llegaba antes para entenderse con el que había dado el golpe en Madrid. Es que somos un poco particulares. Bueno, pues sí, yo creo que sí, que el mapa había que reformarlo, pero eso tiene que ser para otro día, porque el mapa autonómico y el mapa territorial en general con la administración local, eso da para otro día, pero para mucho, porque tener 8.100 municipios es una auténtica broma. Bueno, pero en fin, es que si no, no acabamos nunca. Yo no es que me quiera ir, es que el tren sale a las 9. Estoy encantado aquí, pero... Acabamos en un minuto, acabo en un minuto, porque coincido con lo que ha dicho Tomás Ramón Fernández, ¿no? El tema de Francia, bueno, yo como administrativista también soy en principio francófono, ¿no? Porque nuestra disciplina viene de allí, siempre hemos admirado. Ahora, Francia no es un Estado compuesto, no es un Estado federal ni de estructura federal, tiene un simulacro, ¿no?, de descentralización territorial de nivel muy inferior, por tanto no creo que fuera un buen modelo para España. Yo creo que los modelos, cada modelo después hay que aplicarlo a la realidad, que es distinta en cada país. Yo creo que nos hemos de inspirar más en modelos de estructura realmente federal, como puede ser el modelo alemán, o el modelo norteamericano, canadiense, en fin, de Australia. Y hay un dato curioso, yo soy federalista, ¿no? Los países del mundo que mejor funcionan son estados de estructura federal, o de los mejores que funcionan: Austria, Alemania, Estados Unidos, Australia. Bueno, algo a lo mejor querrá decir. En cuanto al tema del sentimiento nacional de las naciones dentro de cada uno, bueno, miren, las naciones evolucionan con el paso del tiempo, se van creando, van evolucionando, llegan personas de fuera, introducen sus costumbres, sus otras maneras de ver la vida, y van conformando, ¿no?, evidentemente otras realidades. La Cataluña actual no es la misma que la Cataluña del siglo XIX, ¿no? Eso es evidente, y Cataluña es otra cosa de lo que era entonces, pero aún así todo yo creo que sigue permaneciendo en la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes esa voluntad de identidad, de mantener la realidad catalana con una historia, con una tradición, con una lengua, se identifican mayoritariamente por eso. No quiere decir que todo el mundo, y evidentemente quien no sienta lo mismo tiene que tener sus derechos respetados. Tiene que tener sus derechos respetados y tiene que poder vivir, evidentemente, en plena libertad, etc. Tema de las escuelas, bueno, pues en fin, no lo sé, no lo conozco tampoco con toda la realidad. Sí, deben haberlas, evidentemente, pues, que eso es una campaña orquestada dirigida, pues en fin, no lo sé, ¿no? No me atrevo aquí a dar una opinión común y mayoritaria, ¿no? El mapa, bueno, yo creo que estamos de acuerdo, seguramente habría que racionalizarlo, el problema es, ¿será posible? Es muy complejo, entonces, si eso es un inconveniente de entrada ya que rompe cualquier posibilidad de acuerdo, yo lo dejaría, aunque sé que es disfuncional. Ahora, ¿por qué no ponerlo sobre la mesa? Como Ramón Fernández lo ha hecho y me parece muy bien. Hay un documento también de una fundación que se llama FUNCIVA, que lo ha hecho el profesor Tajadura, muy interesante también sobre la reforma del Estado Constitucional Español, y el primer punto que toca también es la reforma del modelo, y hace también una crítica, aunque cuando acaba, dice, bueno, este primer punto sáltenlo porque seguramente que nunca se llegará a discutir, ¿no? Es mismo el consciente de la dificultad, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? En fin, si hubiera acuerdo general, podríamos también tratarlo. Muy bien, pues yo solamente quería darle las gracias a nuestros brillantísimos ponentes. Hoy somos más de 5, ya ve que tenemos más éxito que el debate de infraestructuras. Es un viernes a las 5 de la tarde, por seguir con el 5, y hacía calor y en consecuencia nos podemos sentir muy satisfechos del número y sobre todo del trato y de los ponentes. Creo que ha sido una exposición altamente satisfactoria, con mucho jugo. Se ha grabado, la podrán ver en las páginas web de Impulso Ciudadano y de la Fundación Transición Española, de manera que allí
analícenla y verán que cuando se relea y se repase tiene mucho contenido lo que hoy se ha hablado aquí. Estamos especialmente satisfechos por los ponentes y además desde Impulso Ciudadano por iniciar unas vías de contacto y que tendrán continuidad con la Fundación Transición Española. José Luis de Zabala, muchas gracias por haberte desplazado desde Madrid aquí y decirte que estamos especialmente agradecidos por vuestra presencia y por este inicio de buena colaboración y de amistad. Solamente reseñar finalmente esto, que la estructura territorial pues tiene mucho conflicto por delante. Somos unas sociedades complejas, a pequeña escala en Cataluña y a gran escala en toda España, y me quedaría con las palabras últimas que ha pronunciado en este momento Joaquín Tornos, que nadie más que nadie, y que todos, aunque sean diferentes, tienen que tener sus derechos respetados, siempre, en todo lugar. Y ese es el principio básico y se ha de aplicárselo uno a sí mismo y verlo reflejado en los demás. Yo creo que esa es la clave. El principio de igualdad, el principio de diversidad, el principio de unidad y el respeto siempre al diferente. Yo creo que esa es la clave y desde luego tanto de la Fundación Transición Española como de Impulso Ciudadano apostamos por ello y también apostamos, puesto que lo hemos escrito, por una reforma constitucional. E invito nuevamente a nuestros tres invitados a que se pongan a ello. Muchas gracias a todos.